la perspectiva de género. La perspectiva de género es una visión, un enfoque teórico y político que nos permite describir, comprender y analizar las relaciones entre mujeres y hombres. Esta perspectiva parte de considerar que mujeres y hombres somos expresión de nuestro tiempo. Es como si nos pusiéramos unos lentes y pudiéramos observar las conexiones entre la subjetividad de las personas, su identidad y su contexto. Así nos daríamos cuenta con facilidad que las feminidades y masculinidades se construyen socialmente y que cambian con el tiempo. Además, comprenderíamos que las desigualdades sociales que limitan las oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, son producto de dichas conexiones. En definitiva, la perspectiva de género es una herramienta para el cambio de las relaciones sociales entre mujeres y hombres, alcanzar el bienestar de las sociedades y la igualdad sustantiva. De forma general, podríamos decir que este enfoque aborda preguntas como: ¿qué estereotipos de mujeres y hombres existen? ¿Cómo se dividen las tareas y responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres y por qué? ¿Cómo nos han enseñado a comportarnos? ¿Por qué unos tienen más oportunidades que otras? ¿Por qué hay creencias que consideran a las mujeres como inferiores y qué sentido tiene? ¿Por qué en la historia el papel de las mujeres en la ciencia, la música, el arte, la política no ha sido visible ni reconocido? ¿Cuál es el objetivo de la perspectiva de género? Conocer, comprender y transformar aquellas condiciones que hacen que las desigualdades entre mujeres y hombres se perpetúen. Por ello, la PEG se liga a la igualdad, a las políticas públicas, a la acción y a la lucha de las mujeres. ¿De dónde viene la perspectiva de género? El desarrollo de la perspectiva de género surge a mediados del siglo XX. Proviene de las intelectuales y los movimientos de mujeres que hicieron ver la influencia del contexto en la formación de las identidades de los seres humanos. Antes prevalecía la idea que atribuía a las diferencias biológicas, genitales y reproductivas las diferencias sociales que explicaban el comportamiento de mujeres y hombres. Identidades que, por cierto, no son estáticas, pues han cambiado a través de distintas épocas y son diferentes según la clase, edad, procedencia étnica, las preferencias sexuales, entre otras categorías. Desde su origen, la perspectiva de género ha sido enriquecida por el feminismo y los movimientos de mujeres que han denunciado las desigualdades de las que son objeto y reivindicado el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Sin estas denuncias, la perspectiva de género perdería sentido político y utilidad práctica. Recordemos que la lucha por los derechos en México y el mundo ha sido larga y compleja. En México, al igual que en muchos países, el sufragismo fue de los primeros movimientos de mujeres que hicieron su aparición en la escena pública. Sus antecedentes se remontan a 1916, cuando se organizó el primer Congreso Feminista de Yucatán. En 1928, siendo presidente Plutarco Elías Calles, se redactó un nuevo Código Civil, en el que se dispuso la igualdad jurídica de las mujeres después de la mayoría de edad y su capacidad para celebrar toda clase de contratos. De igual forma, en los años 30, se alcanzó el derecho a la alfabetización y el apoyo asistencial a la maternidad, principalmente para mujeres trabajadoras en el Distrito Federal. No obstante, fue en 1947, durante la administración del presidente Miguel Alemán Valdés, que las mujeres obtuvieron el derecho de votar y a presentarse como candidatas en las elecciones municipales. En 1953, en la época del presidente Adolfo Ruiz Cortines, ganan el derecho a participar en las elecciones nacionales. Más recientemente, y en paralelo a la lucha de las mujeres a nivel internacional, el derecho a una vida libre de violencia y a la salud sexual y reproductiva ganaron reconocimiento. Asimismo, se consolida la normatividad y el desarrollo de las instituciones dirigidas a promover el desarrollo de políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La perspectiva de género en la acción pública. Los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas han reconocido que la igualdad entre mujeres y hombres es una condición necesaria para el desarrollo de los países. Por ello, se han elaborado declaraciones, convenciones e instrumentos que definen directrices de política que los estados deben cumplir. Es importante señalar que el Estado mexicano se ha comprometido con estas directrices y, por lo tanto, está obligado a desarrollar leyes, políticas y programas para hacerlas realidad. Te proponemos seguir 3 pasos básicos para incorporar la PEG. Paso 1. Ponerse los lentes de género. Para actuar, observemos cotidianamente a través de unos lentes que nos permiten ver la realidad de mujeres y hombres con perspectiva de género, en el transporte público, el mercado,
en los hospitales, en el acceso a la justicia, cuando vamos al cine, cuando educamos a nuestras hijas e hijos, en la convivencia familiar y laboral, etc. Una tarea clave al ponernos los lentes de género es identificar aquellos estereotipos que encasillan los roles y papeles sociales de mujeres y hombres. De la mano de la identificación de estos estereotipos, es necesario cuestionar nuestros prejuicios y abrir nuestra mente a formas nuevas y alternativas de vivir la feminidad y la masculinidad. Esto nos permitirá reconocer la diversidad de tipos y modos de vivir, ser y expresar las feminidades y masculinidades, y percatarnos que las leyes y políticas deben atender las diferencias culturales. Es un error suponer que todos los hombres y las mujeres somos iguales. Recordemos que existen variables de diferenciación social como la edad, la etnia, la sexualidad, la procedencia rural o urbana, entre otras características que ponen de relieve la influencia del contexto en la conformación de las identidades de género. Paso 2. Comprender las desigualdades de género. Uno de los aportes más significativos de la perspectiva de género es el reconocimiento que la diferencia sexual no explica ni justifica las desigualdades sociales, económicas y políticas entre mujeres y hombres. Por el contrario, esta perspectiva indica que ellas son resultado de relaciones de poder y de las diferentes posiciones que ocupan mujeres y hombres en la sociedad. Un elemento básico para comprender la desigualdad de género es la división sexual del trabajo, es decir, la separación de la esfera pública y de la vida doméstica como ámbitos diferenciados de los roles de mujeres y hombres. Esta división sexual del trabajo se consolidó en las sociedades modernas desde finales del siglo XVII con el surgimiento de la modernidad. Desde entonces hasta nuestros días se ha construido un orden social y jurídico que incentiva la participación de los hombres en la economía y la política como agentes activos y protagónicos, y restringe la de la mujer dada la sobrecarga de sus tareas y responsabilidades en la vida doméstica. El aporte más importante del reconocimiento de esta división sexual ha sido la definición de dos tipos de trabajo. El trabajo remunerado o productivo es aquel que se realiza en la construcción, el comercio, la agricultura y otras áreas realizadas en mayor proporción por hombres. Por su parte, el trabajo no remunerado, también conocido como trabajo reproductivo, es aquel que se realiza para garantizar la sobrevivencia de las personas y familias. Su contribución a la economía es relevante, no obstante, su valor no está reconocido socialmente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2012, el valor económico de este trabajo fue de 3.061 billones de pesos, lo que representó el 19.7% del Producto Interno Bruto. El trabajo reproductivo incluye las actividades del cuidado de infantes, adultos mayores y las labores domésticas y, por supuesto, es realizado principalmente por las mujeres. Año 2012. En 52.0% de los hogares mexicanos, al menos una persona necesitó cuidado. ¿Quiénes realizaron ese cuidado? 73.1% lo realizaron mujeres. Los datos de la economía mexicana son elocuentes con esta división del trabajo. El trabajo no remunerado, es decir, las tareas domésticas y cuidados de infantes, adultos mayores, discapacitados, enfermos, etc., tienen valor económico y social, pero no recibe una remuneración económica, ni se distribuye igualitariamente entre los miembros de las familias. Por ello, su realización se considera una carga. Evidentemente que las mujeres que lo realicen limitan sus oportunidades para disfrutar de su tiempo libre y para ser ciudadanas activas, participando de las decisiones políticas de la comunidad y el país. Por ello, se considera que la división sexual del trabajo es la barrera más sólida que enfrentan las mujeres para lograr su desarrollo personal y profesional. Desmontar la división sexual del trabajo es una tarea urgente para lograr la igualdad y erradicar aquellas condiciones estructurales que las discriminan del ejercicio activo de sus derechos. El tercer y último paso que proponemos es comprometerse con el cambio. Para trabajar con esta perspectiva, es necesario actuar y comprometerse con el cambio personal y de nuestras instituciones. Se trata de cuestionar costumbres y creencias profundamente arraigadas e identificar las obligaciones que los distintos poderes del Estado están obligados a cumplir según la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011. Entre estas se destaca promover. Consiste en difundir una cultura para el conocimiento y respeto de los derechos humanos.
En cuanto a los derechos de las mujeres, los estados promoverán la erradicación de estereotipos y roles de género que impiden el acceso pleno a la educación, la salud, los créditos, las viviendas, el arte, la cultura y, por supuesto, la justicia. Respetar. La obligación de respeto implica que el Estado debe cumplir directamente con la conducta establecida en la norma y no debe interferir en el cumplimiento de los derechos humanos, lo que significa que los poderes e instituciones del Estado están obligados a respetar y a no violar los derechos humanos con sus acciones u omisiones. Proteger. Busca establecer medidas en diferentes ámbitos, político, administrativo y jurídico, y políticas de igualdad para que los derechos humanos de las personas sean asegurados y respetados. Garantizar. Implica el deber de organizar todo el aparato gubernamental y toda estructura en la que se manifiesta el ejercicio del poder público, que debe asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia, los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, procurando la justicia y, si es posible, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.